oración? Pues hace muchos sábados que la tenía yo. Y pues y hoy pues no me voy a librar si el Señor lo permite. No, si quiere, cuente conmigo, ¿eh? Si Sí, tiene deseos, cuente sí. conmigo, no No, te dé apuro. a usted José Pinto, le vamos... encárgate tú. Sí, José Pinto, a usted le vamos a dejar para el sábado que viene si Dios quiere, que sí prepárese. Me parece muy bien. Yo estoy a sus órdenes, mi hermano. Gracias, igualmente. Las órdenes para el Señor. Pues le vamos a pedir entonces al hermano José Pinto que nos ponga en oración para comenzar entonces. Muy bien, vamos a tener una oración. Hermana Lorena, nos oyes bien y nos ves bien, ¿verdad? Y su madre también. Mi hermana Teresita, ¿está ahí? Mi hermano no está, hermano, anda en Monterrey, llega el 17. Ah, está sin mamá. Eso es muy grave, mi hermana. Le dio vacaciones. Está ahí sin la mamá. Qué peligro. Está bien. Vamos a tener una oración, ¿ok? Venga, oremos, hermanitos. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor del cielo, Señor del universo, damos a ti en oración, te damos infinitas gracias, porque de alguna manera, Señor, tenemos contacto y podemos saludarnos, estar en comunión, para saludarnos y sobre todas las cosas, Padre, orar juntos y estudiar tu palabra juntos. Gracias por la bondad, por el amor, que a través de tu Hijo y la palabra, pues, tenemos todos en común y esto nos une, esto nos hace estar en comunión. Padre, que tú bendigas al hermano que va a compartir la palabra con todos, que preparemos nuestros corazones, nuestras mentes y que estemos atentos para escudriñar, discernir lo que el hermano José va a compartir con nosotros, que tú le guíes y que recuerde todo cuanto él ha preparado y que podamos, Señor, pues orar por nosotros. Señor, damos gracias por todo, te lo pedimos todo en su nombre. Amén, Señor. Amén. Si escucháis a mi suegra hablar, la disculpáis porque ella no oye bien y está mayor y a veces se mete en la conversación, como ahora. Adelante, José Parga, Sí. hermana. Bien, pues a veces cuando preparamos un estudio, pues a veces vamos a los pasajes bíblicos y se nos da bien, desarrollamos bien el tema. Sin embargo, yo llevo varias semanas queriendo preparar este estudio y cada vez que leía un versículo, un capítulo y veía un versículo, me iba a otro capítulo, a otro versículo y veía la necesidad o sentía la necesidad o el deseo de estudiar, de escudriñar más. Porque el estudio de hoy, como todos los estudios de Dios, son para analizar y para escudriñar y para ver la verdad del Padre. Es un estudio para analizar en profundidad. ¿Por qué digo en profundidad? Porque vamos a hablar del Espíritu Santo. Los cristianos sabemos quién es Dios. Sabemos quién es Jesús. Pero ¿sabemos quién es el Espíritu Santo? Dios es Señor de todo lo creado, de todo lo que existe. Si vamos a Juan capítulo 1, nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, en el principio el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Nos dice en Génesis 1:27, capítulo 1, versículo 27, nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón
y hembra los creó. En Génesis 1, capítulo 1, versículo 2, nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos visto a Génesis, ahora vamos a ver a Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17 nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En la Biblia nos habla del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. En las congregaciones cristianas se habla muy poco del Espíritu Santo. Si preguntamos quién es el Espíritu Santo, ¿sabríamos definir correctamente quién es el Espíritu Santo? Veamos algunos versículos, cómo nos van a hablar del Espíritu Santo. En Mateo 3:16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, en forma de paloma. Pero también podemos añadir o verlo como refiriéndose al agua en espíritu. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Juan capítulo 3, el versículo 8, también nos habla, podemos referirnos al Espíritu Santo como el viento. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En Hechos 2, también podemos ver o nos podemos referir como el viento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, el versículo 3 y el 4 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos podemos referir al Espíritu Santo como en forma de fuego. También vemos al Espíritu Santo, podemos verlo en Hechos 10:38, como una unción o un aceite. Dice, y nos dice, vamos a leerlo, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero si vamos también a Efesios, en el capítulo 4, versículo 1, podemos ver cómo el Espíritu Santo nos sella. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que vemos infinidad de capítulos, de versículos de la Biblia que nos hablan del Espíritu Santo. Nos hablan en distintas formas
que le hemos visto. Pero no podemos decir que el Espíritu Santo es una paloma, es un viento, es agua, es fuego. ¿Qué podemos decir? ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? Vamos a ver un poquito más adelante que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona, es decir, que es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Porque como hemos leído al principio, en el principio hemos visto que ya el Espíritu Santo se paseaba por encima de las aguas. Es decir, la importancia de analizar, de estudiar, de escudriñar a las tres personas que tienen un orden, aunque a la vez las tres son una, pero también pueden estar divididas. Podemos parar en cualquier momento, hermanas, hermanos, cualquier pregunta podemos parar y analizarla. Desde los temas bíblicos que más ignoramos es el del Espíritu Santo, o del tema que menos se estudia. Uno pensaría que más gente hablaría respecto al Espíritu Santo, pero de personas que van a la congregación, que van a la iglesia semanalmente, ¿cuántas veces escuchan hablar del Espíritu Santo? Y decimos, es sumamente importante hablar del Espíritu Santo. Porque si tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, pero solo hablamos del Padre y del Hijo, ¿dónde dejamos al Espíritu Santo? ¿Dónde dejamos al ayudador? Al que nos ayuda constantemente cada día y en cada momento. ¿Por qué el ayudador? Porque Jesús, antes de ascender al cielo, dijo que nos iba a mandar al ayudador. Y sabemos que nos lo mandó porque lo leemos en Hechos 2. Pero vamos a seguir. Y para ello debemos de saber quién es el Padre, dice, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Si los tres son una sola persona o si son tres personas. Si los tres son tres dioses o si cada uno es un solo Dios. Tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios verdadero. Veamos en Mateo, capítulo 3, versículo 16, que nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y veía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como hemos leído al principio. Aquí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Los tres están aquí, pero por separado. El Padre en el cielo, el Hijo en la tierra en medio del río, y el Espíritu Santo descendiendo desde lo alto, desde el cielo. Los tres son uno, pero se pueden manifestar por separado. El Espíritu Santo es la manifestación de todo el poder de Dios. El Espíritu Santo vino para cuidarnos, protegernos y revelarnos la verdad de Dios. Leemos Juan 14, 26. Y dijo Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos a ser fieles a la palabra, para ser fieles a Dios, para ser fieles al Hijo y para ser fieles a Él. El Espíritu Santo nos ayuda, nos encamina, nos guía al Padre Eterno. El Espíritu Santo es la tercera persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí tenemos esa grandeza que Dios nos da, ese privilegio de ser dueños y poder mandar a todos los animales de la tierra. Qué grandeza más grande tenemos con el Padre, que nos regala, que nos da. Y en Juan 14, versículos 16, 17 y 18, Jesús les habla a sus discípulos antes de ser crucificado y les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Y en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verdadero cristiano vive con el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo vive, el Espíritu Santo vive en el cristiano. El cristiano, al no saber o entender que vive en él o que vive en nosotros, no tenemos esa confianza para vivir, para cumplir la palabra. Cumplimos o vivimos con la palabra con más confianza cuando sabemos que tenemos al Espíritu Santo. Por esto, la necesidad de saber quién es el Espíritu Santo. Y segundo, de saber que Jesús mandó al Espíritu Santo para que se quedara con nosotros para siempre. Voy a hacer una pausa aquí. Jesús le mandó que se quedara para nosotros para siempre. ¿Por qué? Porque antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, cuando venía, después de estar con alguien o mandar a alguien que hiciera o que predicara la palabra de Dios, el Espíritu Santo volvía a irse. Es decir, no se quedaba permanente. Mientras que ya en el Nuevo Testamento, después de Pentecostés, o en Pentecostés vino y ya se quedó permanente con nosotros. Y desde el día de Pentecostés se quedó con nosotros para siempre hasta el día que partamos de este mundo. Todo cristiano que vive en el amor, que vive en la gracia de Dios, tiene al ayudador, tiene al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo fiel, que camina todo el día y toda la noche con nosotros. Si entendemos que Él, siendo Dios, camina con nosotros,
que el Espíritu Santo camina con nosotros, también debemos de saber que Jesús está con nosotros, que es Dios. Y si Jesús está con nosotros, entonces también Dios está con nosotros. Porque los tres son uno. Esto es lo que entendemos los cristianos, que un día fuimos rescatados del mundo por la misericordia y la gracia y el amor de Dios, gracias al Hijo que murió en una cruz por nosotros. Como cristianos, pero como hijos de Dios, analicemos con detenimiento estas cosas. Si analizamos bien todas las cosas que poseemos como hijos de Dios, no tendríamos miedo a nadie ni a nadie. ¿No está con nosotros el Padre? ¿No está con nosotros el Espíritu Santo? Con nosotros, cuidándonos y guiándonos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos, para guiarnos por el camino recto al Padre eterno, para llevarnos por el camino recto a Jesús, a Jesucristo. Cada cristiano, una vez que ha reconocido a Jesús, a Jesucristo, como el Hijo de Dios, es importante que sepa que tienen al ayudador, al Espíritu Santo. No debe apartarse de él. ¿Cómo debe hacer para que no se aparte de él? Él, pues, siguiendo la palabra, cumpliéndola, siguiendo y confiando y pidiéndole al Espíritu Santo que le guíe cada día en todo lo que hace. Que le guíen en sus pensamientos, que le guíen en sus obras. Pero debemos saber que, aunque el Espíritu Santo está con nosotros, que está a nuestro lado ayudándonos, debemos de saber que tendremos problemas, tendremos dificultades, que seremos probados, pero no estaremos solos. Debemos de saber que está ahí con nosotros para ayudarnos, para vencer con nosotros los problemas, para guiarnos a poder vencer todas esas dificultades. Ya no estamos solos, estamos acompañados. Vamos acompañados en todo momento y a toda hora. Una vez que hemos confesado a Cristo como el Hijo de Dios y una vez que nos hemos bautizado, en ese momento llega el Espíritu Santo, llega a nosotros en la medida que nos vamos fortaleciendo, que vamos creyendo, que vamos estudiando la palabra, que vamos viviendo en la palabra de Dios para cumplirla. Debemos saber que el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra, nos guía, nos ama y también se entristece, se ofende, etcétera, etcétera. En Hechos 15, capítulo 15, versículo 28, vemos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, también vemos como el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué podemos deducir aquí? Que tiene voluntad. Es consolador, confortador,
auxiliador, guiador, también nos enseña cuál debe ser nuestra forma de vivir y de comportarnos entre nosotros y cómo debemos de obedecer a Dios y cumplir sus enseñanzas y mandamientos. ¿Cuántos creyentes pueden decir o podemos decir que tienen o tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo? No solo quiere ser nuestro consolador, también quiere ser un amigo íntimo en el cual confiar. Lo mismo que confiamos en el Padre y en el Hijo, también debemos de confiar en el Espíritu Santo. Los tres uno son. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ya sabemos el Dios al cual servimos, que es un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Evangelio, según Mateo capítulo 28, versículo 19, podemos leer: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? El mismo Jesús. ¿Qué nos está mencionando aquí? Jesús está mencionando al Padre, se está mencionando a Él y está mencionando al Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas. En otro pasaje bíblico, donde se hace mención también de la Trinidad, es en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una sola persona de la Trinidad. Entendemos entonces lo importante que es tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a los creyentes para darnos la seguridad de que a Él pertenecemos. A Él, y así como está escrito, si alguno no tiene, fíjense, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Juan 1, 33 y 34 dice: la venida del Espíritu Santo sobre Jesús el día que fue bautizado ocurrió para que Juan el Bautista, luego de ver al Espíritu descender sobre él, diese testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y en Romanos 8, versículo 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué deberíamos pedir ser llenos del Espíritu Santo? El ser llenos de su llenura, entre otras cosas, nos puede dar la valentía, o nos da la valentía para predicar la palabra de Dios, para predicar el Evangelio, para ayudarnos a vivir en comunión con el Padre, con el Hijo y con Él. Es decir, la importancia del Espíritu Santo está para ayudarnos, fortalecernos, guiarnos al Padre Eterno. En Efesios capítulo 4, 4 versículo 1 al 32. Ok. Voy al Efesios capítulo 4. Ok. Voy a leer esto porque considero que este capítulo nos enseña, nos ayuda a amar, a querer al prójimo, de querer y amar a Dios. Es un capítulo que yo quise, lo he grabado aquí para poderlo leer, porque la verdad que cuando lo he leído me llenó de sentimiento, pero a la vez me enseñó cómo debo vivir para el Señor. Leemos.
Yo pues preso, aquí está hablando Pablo, desde preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda la clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La verdad que este capítulo nos enseña a los cristianos, a los que queremos vivir en Jesús, a los que queremos vivir con el Padre, hacer la voluntad del Padre. Es decir, es un mandamiento entero si lo cumpliéramos. Es decir, la verdad, yo le diría a cada cristiano que estudiase este capítulo. La verdad que ahí tenemos todas las necesidades de un cristiano. Este es un estudio de reflexión
para analizar y ver que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y nuestro mejor amigo. Nuestra confianza debe de estar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, reconociéndonos como hijos de Dios y obedientes a sus mandamientos y a su palabra. Pienso que debemos estar siempre agradecidos con el Padre, estar muy agradecidos con Jesús, quien se entregó en una cruz por amor a nosotros, porque todos sabemos que no merecíamos ser perdonados, pero por el amor de Dios, por su infinita misericordia, mandó a su Hijo, y a través de su Hijo, que cumplió lo que el Padre le mandó, y por amor a nosotros, podemos hoy en día ser hijos del Padre Eterno. Y también debemos estar agradecidos y ser fieles al Espíritu Santo, porque Jesús le mandó para que estuviese con nosotros, ayudándonos en todo momento y cuidando de nosotros. Que por eso la importancia de reconocer al Padre, de reconocer al Hijo y de reconocer al Espíritu Santo. Los tres, uno, como hemos visto antes. Los tres pueden estar por separado. Los tres son Dios. Sabemos que hay un solo Dios verdadero, pero sabemos que tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dije antes, pienso que este capítulo que hemos leído, Efesios, el capítulo 4, del 1 al 32, tiene una inmensa enseñanza para el cristiano. Pienso que como cristianos debemos de pensar más en el Espíritu Santo, como nuestro ayudador, como el amigo fiel que tenemos a nuestro lado constantemente. Si nosotros realmente analizamos, pensamos, creemos, tenemos esa fe que necesitamos, que el Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos en cada momento, vamos a tener esa fuerza, esa valentía para vencer cualquier dificultad que se nos presente en esta vida, que se presentará, porque a veces son necesarias esas dificultades para nosotros crecer espiritualmente, porque como el oro se prueba, también nosotros debemos ser probados, que así, que no nos siente mal, que no nos entristezcamos cuando somos probados, cuando tengamos alguna dificultad. Esa dificultad pongámosla en las manos del Señor y analicemos que esa dificultad seguramente o es para nosotros crecer espiritualmente en el Padre. Hermanos, hasta aquí, la verdad que si hablamos del Espíritu Santo, la verdad que hay muchísimo contenido sobre el Espíritu Santo, el cual no lo estamos analizando, y la verdad que es que deberíamos analizar todo ese contenido, todo eso que tenemos en la palabra, porque desde, como dije al principio, desde Génesis hasta Apocalipsis se nos habla, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos habla del Espíritu Santo. ¿Y quién mejor nos habló? Fue Jesús, que dijo que no lo iba a enviar y no lo envió. Por eso la importancia de estar llenos del Espíritu Santo, pero para llenarnos debemos tener esa confianza en Él, tener esa confianza en el Padre, tener esa confianza en Jesús. Amén. Hermanos, hermanitas, preguntas.